Hola amigos y bienvenidos a El Poder de la Enseñanza, una semana más. Quien les agradezco, le doy muchas gracias por acompañarme. Soy el hermano Omar Pérez. Es un placer estar con todos ustedes a través de las Escrituras. Qué bonita oportunidad que nos damos de poder conocernos un poco más a través de las Escrituras, aprender un poquito. Y como siempre, algunas personas me preguntan, algunos amigos, algunos seguidores me dicen, hey, ¿cómo hago para que inmediatamente me salgan los videos cuando llego? Tienes que, en la parte inferior, hay una campanita donde tienes que marcarlo para poder suscribirte y de esa manera, cada vez que lanzamos videos, obviamente lo vas a poder llegar, lo vas a poder ver, te va a avisar que ya tienes, que se ha producido un nuevo video. Así que suscríbete y de esa manera, cada vez que salen nuevos videos, lo vas a poder tener y vas a estar a la orden. Así que, como siempre, el objetivo no solamente es brindar información, sino también algunas alternativas para que puedan enseñar ese conocimiento a los demás, puedan edificarse. Todos podemos edificarnos en venir a Cristo. Así que una semana muy bonita la que nos espera. Sigamos adelante y a empezar. Esta semana nos toca lo que es 23 de mayo al 29 de mayo. Nos toca lo que es el libro de Josué. El libro de Josué, los capítulos del 1 al 8 y del 23 al 24. El manual ha elegido así, el manual Ven, Sígueme ha elegido estos capítulos, cortos capítulos, pero obviamente que la idea es tratar todo el libro, ¿verdad? Porque es bastante, son 24 capítulos. El manual ha elegido estos, los más principales. De esa manera podemos abarcar el libro de Josué. Y para ello entraremos de lleno en lo que es el capítulo de Josué y el título. Vamos a ver en qué parte estamos de la historia primero para poder entenderlo. Y hay que saber de que los hijos de Israel estaban a punto de heredar la tierra prometida. En esta parte de la historia estamos, ¿no? No obstante, se les interponía el río Jordán, los muros de Jericó y un inicuo, aunque poderoso pueblo que había rechazado al Señor, que nos referimos a Canaán. Estas cosas tenían que les impedían al pueblo de Israel obtener la tierra prometida. Una vez más, ¿qué es lo que le impedía tener la tierra prometida? Pues el río Jordán. Tenían que cruzar el río Jordán, ellos están al otro lado, no podían, eso le impide. Lo otro es los muros de Jericó. Jericó es una pequeña ciudad, ya lo vamos a ver el tamaño, es una ciudad donde está rodeada de muros. Obviamente no puedes entrar a la ciudad si no destruyes los muros. Y el inicuo, poderoso pueblo, pues que había rechazado al Señor. Nos referimos a el pueblo de Canaán. Canaán habitaba ahí por años en la tierra prometida, por la cual pues había que sacarlos o exterminarlos o desalojarlos. Además de eso, Moisés, su querido líder, por años, por 40 años, había partido, ya no estaba con ellos, ¿no? Ya no era el líder que los guiaba. Dios ciertamente pudo haber simplemente eliminado a todos sus enemigos con un solo pensamiento. Es el Dios. Pero Él llama a Israel a un compañerismo con Él para que vean su voluntad cumplida. No había ejércitos persiguiendo a Israel en esta ocasión como lo fue cuando salieron de Egipto. Ahora no hay nadie detrás de Israel, no están huyendo, sino ellos son los que van a atacar, ¿no? Podrían haber construido balsas o botes y tomarse su tiempo para cruzar el Jordán. No era, lo vamos a ver el tamaño también del Jordán, no era como el Mar Rojo, pero simple se podía pasar, ¿no? Con unas balsas, unos botes, tranquilamente se podía cruzar el Jordán. Podemos imaginar que los tímidos del pueblo de Israel, obviamente que siempre habían, dirían aún en las llanuras de Moab que ellos encontraban, bueno, todavía podemos regresar a Egipto, ¿no? Si las cosas no funcionan, ¿verdad? Si esto va mal, nos regresamos a Egipto, ¿no? Todavía estamos a tiempo. Pero al cruzar el río Jordán ya no hay más. Ya no hay vuelta atrás, ¿no? El Jordán estaba cerrado detrás de ellos. El maná había cesado y ante ellos estaba Jericó.
La única opción ahora es conquistar según la palabra del Señor o ser aniquilados como un pueblo. Esa es una buena posición donde estar. Simplemente ayuda a ver más claramente qué es lo que siempre está en riesgo al obedecer o desobedecer a Dios. Si tú eras obediente, podías conquistar. Si tú eras desobediente, obviamente iba a haber problemas y los problemas incluían pues que posiblemente eras aniquilado, ¿no? Ya no había más opción, porque tenías atrás tuyo al Jordán, entonces, ¿a dónde ibas a ir? Tal vez la situación haya hecho que algunos israelitas se sintieran débiles o temerosos, pero Jehová dijo, esfuérzate y sé valiente. Ese es el título de la clase según el manual de Ben, sígueme. Esfuérzate y sé valiente. La conquista de Canaán que, que vamos a ver y nos podemos hacer la pregunta, ¿es justo eso? ¿Fue justa? ¿Fue justa llegar a un lugar, a un terreno, a unas tierras donde ya están habitados por otras personas y quitarles? Invadir una ciudad, ojo, no una, ¿no? Sino varias, ¿es justo? Para ello, eh, tenemos que ver, regresemos a este gran evento de la historia redentora, la conquista de Canaán. Tratemos de responder algunas preguntas perturbadoras que espero que nos guíen más profundamente hacia los propósitos y lecciones de Dios para nosotros. Y para ello es la primera pregunta, es esta, ¿no? ¿Cómo puede ser justificada esta agresión no provocada de un poder extranjero contra los canaanitas, ¿no? De Canaán? Incluso hasta el punto de ser una causa por la cual adorar a Dios. O sea, ¿eso se justifica con tal de adorar a Dios? El pueblo de Israel mencionaba que el motivo por la que ellos tenían que conquistar Canaán era para adorar a Dios en ese lugar. ¿Eso justificaba? Si una nación hiciera hoy lo que hizo Israel en la conquista de Canaán, ¿nos opondríamos con todas nuestras fuerzas o lo permitiríamos? Es más, ahora hay una guerra y todos están en contra de la guerra. ¿Qué pasaría si viésemos que un país invade a otro? ¿Estaríamos de acuerdo? Muchos dicen que es por la maldad de los pueblos de Canaán. ¿Es válida dicha justificación teológica? Es decir, está bien que sean malos, ¿no? Pero ¿los vas a sacar por eso? Si la gente de Canaán se hubiera parecido a las personas civilizadas y pacíficas que profesan diferentes religiones y que viven actualmente en las zonas pues, residenciales, urbanas y trabajan en universidades, hospitales, colegios, son policías, entonces podría ponerse en duda, con toda razón, la aseveración israelita de que Dios condenó a esos pueblos por ser unos degenerados sin remedio. Por otro lado, si los cananeos y otros pueblos de la región formaban una sociedad corrupta donde el bestialismo, escuchen bien, bestialismo, el sacrificio público de los propios hijos, de tus propios hijos, tus hijos, tu hijo que te crece, que te nace, de la unión con tu esposa o de tu esposo, ofrecían, lo sacrificaban a Moloch, Moloch se llamaba esos dioses, eran prácticas muy extendidas, ¿no? Entonces, ¿no tenían razón los escritores del Antiguo Testamento de que era justificado? Esa es la pregunta que uno se tiene que hacer, ¿no? ¿Estaba bien o estaba mal que se invada ese lugar? En este punto, la pregunta obligada es si estas horribles descripciones de la cultura cananea presentadas por el Antiguo Testamento son precisas del todo. No es de sorprender que las fuentes de información externas a la Biblia sean todavía escasas y fragmentarias. No se ha encontrado todavía los estudiosos, los arqueólogos están buscando más fuentes y todavía no encuentran muchas fuentes con respecto al pueblo de Canaán o al pueblo de Jericó, que vamos a ver. Aún así, se han corroborado algunas descripciones de la cultura cananea contenidas en el Antiguo Testamento, incluyendo las de su religión. Y la conclusión que se llegó y que se ha llegado es obviamente que ellos practicaban adoraciones muy, pero muy terribles, para incluso para nuestra sociedad, terribles para esa época y para siempre o para los ojos de Dios. Dios permite
que el ser humano, por eso tiene su albedrío, se aparte de él, sí, pero ya no hay límites, ¿verdad? Donde tú no puedes llegar a condenar a niños, a matar a niños. El bestialismo, practicaban cosas terribles con respecto al sexo, con respecto a la matanza o a los sacrificios de los niños, de tus niños pequeños, a un dios pagano. Eso hacía que la ciudad obviamente vivía o viva en iniquidad, iniquidad total. Eso hacía que los demás estén privados de su albedrío. Y cuando los demás están privados de su albedrío, obviamente Dios interviene, porque lo que Él quiere es que todas las personas tengan la oportunidad de usar el albedrío. Entonces yo creo que es una manera de poder responder la pregunta, si es que en algún momento te has hecho, de si era justo o no justo la conquista de Canaán, ¿no? Que el pueblo de Israel invada estas tierras que ya están obviamente habitadas por gente. Pero esta gente era muy mala, ¿no? Ahora sí, veamos lo que es Josué. Ahora conozcamos un poco más del libro de Josué. Josué escribió este libro, según Josué capítulo 24, versículo 26, él mismo lo escribió todo menos los últimos 5 versículos que lo escribió Fines, ¿no? Josué significa Jehová es salvación. Josué fue un gran general, no fue cualquiera, fue un gran general, nació como esclavo en Egipto, era de Egipto, recordemos, era un esclavo también, obviamente como todos los israelitas, tenía 40 años en el momento del éxodo, fue uno de los espías que fue a ver a Canaán junto con 11 espías más. Moisés tenía el doble de edad cuando salieron de Egipto, subió con Moisés cuando subió al monte, recordemos, él lo espera antes. Moisés sube obviamente más, Josué se queda a mitad de camino, era el asistente de Moisés. Josué tenía 80 años cuando recibió su comisión de liderar a Israel. Cuando muere Moisés, obviamente Josué tiene 80 años. Moisés tenía 80 años también cuando sacó a Israel de Egipto. A los 80 años, Josué empieza a liderar Israel y conquistar Canaán. Una vez más, 80 años, no olvides, no olvidemos, no era un jovencito para ir estando en peleas, pero a esa edad tuvo que liderar Israel. Josué tenía dones de liderazgo, pero era un hombre común y corriente, ¿no? Alguien más, uno más. Fue un hombre que se labró su fe, trabajó para su fe, ¿no? Trabajó para ello. Poco a poco lo fue haciendo. Gran Josué, ¿no? El libro de Éxodo es el libro de la redención de Israel para salir de Egipto, pero el libro de Josué es el libro de la redención de Israel para entrar a la tierra prometida. En el versículo 4 del libro de Josué se le manda conquistar toda la tierra de Canaán en el capítulo 1, ¿no? Se le manda toda la tierra de Canaán, él tenía que conquistar al pueblo de Israel. Es inmenso, pero al final, obviamente, logran conquistar solamente el 10%, más o menos, 10-20%. No logran conquistar todo, ¿eh? Es una parte pequeña. Josué será el que reparte la tierra de la herencia. Luego iremos viendo las consecuencias de no conquistar toda la tierra que Dios les dijo. Este libro presenta diversas historias, pero las más conocidas son lo que vemos en las láminas, en la diapositiva, cuando los sacerdotes cruzan el río Jordán cargando el arca y el río se detiene para que el pueblo pueda pasar. Es una historia muy bonita. También nos menciona la historia de Rahab, la mujer cananita que ayuda a Israel, la cual según la Biblia dice que era prostituta, era una ramera. Luego mencionan la historia del pecado de Acán, el hombre que esconde tesoros, que el Señor había dicho que no lo hagan, ¿no? Un hombre muy codicioso por los tesoros, nunca ha visto seguro oro, y obviamente pues es el momento oportuno, y obviamente vamos a ver lo que le sucede también. Ahora vamos a ver en los primeros versículos de los primeros capítulos, vemos que Josué es llamado, por lo tanto, la victoria está asegurada porque Josué es llamado por Dios. Eso vemos en los primeros versículos.
Es llamado, por lo tanto, la victoria, ¿no? Estos versículos es llamado la victoria porque está asegurada, porque Josué obviamente es llamado por Dios. En el versículo 4 se dan los nuevos límites que Dios establece para la nueva tierra prometida. El territorio preciso de la tierra es descrito. No es una promesa de castillos en el aire, por si acaso, ¿no? Describe una tierra real con límites reales. Y aquí hago un paréntesis, es por eso que el pueblo de Israel en la actualidad es lo que se basa, ¿no? Quiere esos límites que se cumplan, pues, ¿no? Obviamente todas esas tierras están por los palestinos, están por los hebreos, por los árabes, perdón, y obviamente pues ellos también exigen y dicen, ya no estamos en esos tiempos. Según, y la justificación que tiene el pueblo de Israel es de que ellos tienen que tener estas tierras porque así manda lo que es la Biblia. Sin embargo, pues los árabes, los palestinos que son musulmanes, en su mayoría, pues ellos dicen, eso es según tu Biblia. Nosotros no tenemos la Biblia, nosotros tenemos el Corán, y en el Corán no dice eso, ¿no? Entonces ahí viene la pelea, la disputa. ¿Quién tiene la razón? ¿No? Los que creen en la Biblia, pues que estamos incluidos nosotros, obviamente que creemos que esos son los límites, pero los que no creen en la Biblia, obviamente dicen eso, lo han puesto ustedes, no es correcto. En el versículo 5 del capítulo 1 dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como yo estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Fin del versículo, ¿no? La victoria no estaba asegurada porque Josué era un gran líder o porque Israel era una gran nación, sino porque Dios es un Dios grande. Él le dice a Josué, estaré contigo. Esto es suficiente para cualquier hombre buscando hacer la voluntad de Dios. Qué hermoso escuchar o sentir que Dios nos dé su aprobación cuando hacemos algo. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste o quizás oíste, estaré contigo, no te dejaré, no te desampararé? Esas palabras reconfortantes de Dios, ¿cuándo fue la última vez? Siempre recordemos los milagros que nos han pasado en nuestra vida. Milagros de salud, de trabajo, de comida, de familia, milagros de soluciones. Recientemente ha pasado la pandemia, ¿no? Y seguimos vivos. Eso es un milagro, ¿o no? A muchos nos ha dado fuerte el COVID y a otro quizás le ha sido más leve. ¿Escuchaste decir, no te dejaré, no te desampararé? ¿O te creíste inmune? Eh, porque muchos se han creído inmunes, no, a mí no me pasó nada, a mí no me pasa nada, y no le dan crédito pues al Dios que nos da salud. Ahora avanzamos y llegamos a los poderosos versículos, tan igual como el versículo 5. Ahora veamos los versículos del 6 al 9 del capítulo 1 que está en la diapositiva y dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, de la cual juré a sus padres que se la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que prosperes en todas las cosas que emprendas. Este libro de la ley nunca se apartará de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Hay unas condiciones de la promesa de victoria. Para ello, Josué debe tener mucho cuidado de guardar la ley. La palabra de Dios y el compromiso de Josué a ella serán los pilares para su éxito. Josué debía tenerlo siempre presente, la ley, y meditar en la ley día y noche. Un paso importante para comprender las escrituras. Meditemos, meditar día y noche. ¿Cómo crees, cómo creemos, cómo crees en que en algún momento las escrituras formarán parte de tu vida si no lo meditamos, si no las leemos? Ese es el consejo que siempre se nos da. El presidente Kimball hace muchos años dijo, sumérjanse. Imagínate a un submarino que va debajo del agua, pues ¿no? Se sumerge.
Él dijo, sumérjanse en las escrituras, igualito. Sumérgete en las escrituras, anda debajo de las escrituras, léelas, ¿no? Y medita sobre ellas. Eso dijo el presidente Kimball, ¿no? Hace años. En el versículo 9 del capítulo 1, lo que dice, lo que le dice a Josué es lo que nos dice a nosotros. Cualesquiera que sean tus circunstancias, cualesquiera, naciste para liderar en tu familia, en tu escuela, en tu comunidad. En los versículos 10 y 11, para avanzar, da un mandamiento para los oficiales. No era eso, no era ese mismo día que entrarían en Canaán, sino dentro de 3 días. ¿Por qué no inmediato? El Señor tiene su tiempo y la espera por Dios es a menudo la parte más difícil para nosotros. No nos gusta esperar. Sin embargo, los días de espera son siempre días de preparación en la obra de Dios. Con Dios no hay tiempo perdido. Luego vemos que Josué habla con los rubenitas y los gaditas, que es las tribus, la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés. ¿Por qué? Porque estas tribus habían decidido asentarse, o sea, heredar, en el este del río Jordán, tierra que Israel ya había conquistado, pero habían prometido cruzar y ayudar al resto de la nación a tomar la tierra del oeste del río Jordán. Es decir, que el pueblo de Israel en su travesía, cuando ellos llegan antes de la tierra prometida, cuando ellos están, para entenderlo en el mapa, que nos tenemos que hacer idea, que luego lo vamos a ver, ellos ven en la parte, ellos antes de llegar a la tierra prometida pasan por Moab y ellos conquistan esa tierra y el pueblo de, la tribu de Rubén, la tribu de Gad, la tribu de Manasés, ellos piden a Moisés heredar esas tierras, de tal manera que cuando lleguen a la tierra prometida, ellos ya no van a tener herencia porque ya obtuvieron su herencia, les gustó esas tierras y Moisés y todo el pueblo estuvo de acuerdo que ellos se queden ahí, ¿verdad? De lo que estoy hablando, vamos a verlo en esta imagen. En esta imagen, la tribu de Rubén, Gad y la mitad de la tribu de Manasés ya habían recibido su herencia. Ellos eligieron al este, a la derecha del Mar Muerto, al este del Jordán, a la derecha del Jordán. Canaán estaba al oeste del río Jordán, es decir, a la izquierda. A pesar que ellos habían recibido su herencia, ellos se comprometieron a seguir peleando con Israel para poder conquistar la tierra prometida. Para ello, veamos el mapa que está en la diapositiva. El círculo rojo indica que toda esa tierra ya pertenecía a Israel. Habían peleado y ganado y ya era de Israel, ¿no? ¿Cómo ocurrió todo? Bueno, vemos que el pueblo de Israel sigue la ruta que muestra la flecha roja, la parte inferior, y eso llega a pertenecer a Rubén. Luego ellos pelean y obtienen la tierra de Gad, tal como muestra la línea verde, en la parte derecha superior. Es por eso que ellos obtienen, Gad se hace dueño de esa tierra, ¿no? Pide su herencia. Ellos, pero siguen peleando más al norte y ganan, por lo que la mitad de la tribu de Manasés pide herencia y se le da, la parte azul en la parte de arriba, como vemos en el cuadro, ¿no? Luego el pueblo de Israel regresa, lo que vemos la flecha azul, que está en dirección hacia abajo, regresan para cruzar el río Jordán y conquistar Canaán, tal como indica la flecha marrón. Por ese lado, ellos ingresan o cruzan el río Jordán, ¿no? Todo lo que está en el círculo rojo es ahora, en la actualidad, se llama el país o se llama Jordania, ¿no? Es el país de Jordania, el cual tiene un rey, si no me equivoco. También vemos cómo se dividieron. Toda esa parte del círculo rojo que es de Jordania, obviamente no tiene nada que ver Israel, no le pertenece a Israel, ¿no? A pesar que esa es la promesa, pero pues no le pertenece, ¿no? No le pertenece a Jordania. También vemos cómo se dividieron la tierra entre las demás tribus. Por fin llegó el momento tan esperado, ¿no? Recuerde que la tierra prometida fue ocupada por numerosas naciones cananeas, ¿no? Muchas de las cuales eran temibles y guerreras, ¿no? No era cualquier tribu, no era unas cuantas personas, ¿no? Eran temibles, guerreros. Los cananeos descienden del nieto de Noé, ¿no? Del Noé, el que hizo el arca, pues, ¿no? Su nieto él tuvo, Cam.
así se llamaba, C-A-M, Cam, y de ahí proviene el nombre Canaán, ¿no? Los cananeos eran el pueblo más vil, perverso e idólatra de la tierra en ese día, ¿no? Grandes en estatura física, no eran pequeños, eran grandes, eran brutales en la batalla y despiadados en su trato con los captores, ¿no? Con los rehenes. Pero ellos, obviamente, aquí ocurre algo. Temen al Dios de Israel, ¿no? Por todo lo que han acontecido y por todo lo que ellos están viendo y por todas las noticias que llegan, por todo lo que les hizo a Egipto, por todo cómo conquistaron ya la parte que vemos en el círculo rojo, y obviamente que luego vamos a ver cómo ellos cruzan el río Jordán, obviamente pues es de temer, ¿no? No se están enfrentando a cualquier Dios, sino al gran Dios de Israel, que es Jehová. Llegamos al capítulo 2 y Josué envía espías para reconocer la tierra, ver su fuerza militar y método de ataque. No se nos dice quiénes eran los dos espías, pero la tradición judía dice que eran los fieles Caleb y el sumo sacerdote Eleazar, aunque algunos no están de acuerdo porque Eleazar es sacerdote y solo se encarga de los oficios del templo. Pero así dice la tradición, ¿no? Estos espías llegan a la casa de Rahab. ¿Por qué fueron a la casa de Rahab? Rahab tiene un oficio que no es bien visto, ¿no? Es una ramera, es una prostituta. A pesar de que era un lugar extraño, debe admitirse que era el lugar perfecto para esconderse y permanecer anónimos. Y esto era necesario porque la ciudad estaba en guardia muy estricta. Obviamente sabían que ya tenían el pueblo enemigo, entonces los soldados pues estaban por todos lados, estaban atentos a las guardias, a esperar el ataque del pueblo de Israel, ¿no? Entonces, eh, este lugar donde se quedan con esta mujer es un lugar perfecto para esconderse, ¿no? Algunos dicen que era hospedadora, es como un hostal, ¿no? Como un lugar donde la gente llegaba y se hospedaba. Que no era necesariamente una mujer, una ramera, ¿no? Sino una hospedadora. Esta mujer pone en peligro su vida al esconder dos israelitas. No es fácil, ¿no? Una mujer con un trabajo despreciado, pero con una fe superior. Una mujer, como siempre nos enseñan las escrituras, ¿no? Las mujeres son de gran fe. Vamos a leer lo que es el versículos 9 y 10 del capítulo 2 de Josué, y dice, ella lo que dice, ¿no? Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor a vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país están acobardados por causa de vosotros, de ustedes, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo. Esa notición les llegó a ellos delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y además lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Ellos ya sabían, pues no, les habían ganado, y obviamente esta mujer les dice, les testifica. Gran enseñanza para los que se creen puritanos, ¿no? Esta mujer tiene un testimonio, según el versículo 9, al decir, sé, admitir que Dios ha dado Canaán a Israel, ¿no? Si Jehová les ha dado esta tierra, ¿quién soy yo para oponerme, no? Prácticamente les está diciendo eso, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Ya no me voy a oponer, ¿no? No solamente eso, sino que en el versículo 11 testifica de Dios, no de un Dios cualquiera, sino que admite que Jehová es Dios en todo lugar. En el versículo 11 dice, al oír esto, ha desfallecido nuestro corazón y no ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Porque, aquí es donde viene el testimonio, ¿no? Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Después de leer esto, la pregunta es, ¿está mal tratar a alguien por lo que hace? ¿Por su oficio despreciado? ¿Está mal tratar a esta mujer? No olvidemos que también es nuestro semejante. Y si estás sorprendido de esto, todavía estás pensando, no, pero es ese oficio que ella tiene, no es bien visto. Bueno, te vas a sorprender más, ya que de esta mujer
está en la lista de los descendientes de Jesucristo. Y Mateo, en el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 1, 5, capítulo 1, el versículo 5, la nombra. Ella acepta cambiar su vida cananita por la nueva vida israelita. Quiere ser parte del pueblo de Dios. Después de la destrucción de Jericó, Rahab, como así se llama, Rahab o Rahab, se integró con los israelitas y se casó con un hombre judío, Salmo, así se llamaba el hombre, ¿no? ¿Recuerdas que algunos judíos dicen que fue Caleb con Eleazar, que comenté al comienzo, que fueron los espías? Otros dicen que fueron Caleb y Salmo. Entonces, justamente Salmo, que había albergado en su casa, ¿no? Esta mujer lo había albergado, ¿no? Alberga a los dos, uno de ellos, Salmo, llega a casarse con esta mujer. Eso es lo que dicen, obviamente, las historias, ¿no? Con el tiempo dio a luz a Boz, que ya lo vamos a ver, ¿no? Boz, quien se casó con Ruth, quien dio a luz a Obed. Obed es el padre de Isaí. ¿Y quién es Isaí? El padre de David, el rey David, ¿no? De cuyo linaje pues nació Jesús. Por la gracia de Dios, Rahab, la ramera, se convirtió en la tatarabuela del rey David. Tatarabuela del rey David. Y la tatarabuela, número 35, porque no se dice tatarabuela, sino se dice tatarabuela número 35, ¿de quién más? Del rey Jesús. ¿Mm? En los versículos finales del capítulo 2, los espías contaron todas las cosas que les habían acontecido, ¿no? Considerando cómo Dios hará que conquisten Jericó. ¿Cómo ayudó la información de estos espías en la batalla por Jericó? Jericó era una de las ciudades más fuertes y fortificadas de Canaán. Si Israel podría conquistarla, toda la tierra estará delante de ellos. Pero ¿cómo les ayudó este reconocimiento con la batalla eventual? No les ayudó para nada. Si uno lee y se da cuenta, no sirvió de nada. El objetivo no fue verificar la tierra, ni reconocer sus puntos débiles o ver sus ejércitos. Había otro propósito en el hecho de enviar a los espías. ¿Cuál era? Salvar a Rahab. En esto vemos la medida hasta dónde va Dios para salvar a una mujer y a la casa de su padre. Alguien aparentemente imposible de salvar. Dios usa a estos espías para salvar a esta mujer. ¿Qué hubiese pasado si hubiera sido diferente? Si hubiese recibido el mandamiento, ¿saben qué? Tienen que ir, necesito 2 personas para que vayan a salvar a una mujer. Una mujer que tiene un oficio no agradable para ustedes. ¿Hubieran ido? Muy difícil. Mejor los mando y justo obviamente que se hospedan en esta mujer a la cual tienen que salvar, ¿no? Es diferente. Tal vez conozcas algunos que parecen imposibles de salvar, pero la mano de Dios no es corta para salvar gente como Rahab, y Él puede obrar en formas maravillosas para traer salvación. Antes de que los 2 espías salieran de la casa de Rahab, le dijeron que marcara su casa colgando un cordón escarlata de su ventana, el rojo, pues, ¿no? Color escarlata. Y que reuniera a todos los miembros de su familia en su casa, porque ella pidió que todos sean salvos, ¿no? Obviamente, pues me salvas a mí, me salvas a todos, ¿no? Y la mujer quiso que salven a todos. Así que es el momento. Había oportunidad. Llegó el momento tan esperado, cruzar el río Jordán para llegar a la tierra prometida. Los primeros versículos del capítulo 3 nos dice que acampan junto al Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Dios le dijo al pueblo de Israel que esperaran 3 días junto a la orilla del río Jordán. Eso lo vemos en Josué capítulo 1, versículo 11, que esperen 3 días. Todo ese tiempo el pueblo de Israel vio un río corriendo, hinchado por las lluvias primaverales. Justo frente a ellos debieron haber pensado, ¿no? ¿Cómo vamos a cruzar este río? ¿Ah? Nosotros no vimos al Mar Rojo partirse, ¿no? ¿Cómo, y ahora cómo lo cruzamos? Una cosa era cruzar a unos cuantos espías, ¿no? 2 espías que cruzaron. Eso es eso es un poco más fácil, pero estamos hablando de 3 millones de personas, entre cosas, animales, niños, ancianos. Aquí hablamos de cruzar a una nación de millones, ¿no? Con todas sus posesiones, pues, ¿no?
No olvidemos que llevaban, ¿qué? Ancianos, mujeres, niños, animales. Entonces, ¿cómo lo logrará? En este momento, toda la asombrosa charla de vivir en la tierra prometida puede sonar muy hueca, ¿no? Muy fea. Debes imaginar a la gente murmurando, ¿no? ¿Y ahora? ¿Cómo vamos a cruzar? Hay un obstáculo aparentemente imposible bloqueando el camino. ¿Cómo lo hará esta vez Dios? Para ello, Josué no envió su ejército de ingenieros primero y preparar las balsas, sino en lugar de eso envió a los sacerdotes quienes cargaban el arca del pacto, que era la representación visible de la presencia de Dios con el pueblo. Josué sabía que era un problema espiritual, no un asunto de ingeniería humana, pero da algunas indicaciones. Dios requería que ellos mantuvieran unos 900 metros de distancia detrás del arca. No se podían acercar, ¿no? No te podías juntar mucho al arca. Esto fue por dos razones. Primero, para respetar la naturaleza santa del arca del pacto y también para asegurarse de que todos vieran claramente el arca, pues, ¿no? 3 millones de personas, si te juntas mucho, ya obviamente el resto pues no puede ver al arca. Entonces vemos en el capítulo 3 de Josué, que está en la diapositiva, versículos 15 al 17, que dice, y cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca se mojaron a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse, dice, por todas sus orillas, todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron, como en un muro bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de los llanos, el mar salado. Se detuvieron por completo y se dividieron. Y el pueblo pasó derecho hacia Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del convenio de Jehová permanecieron firmes en tierra seca en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. ¿Quién sabe cuánto tiempo estuvieron los sacerdotes parados dentro del río? Pudo haber sido un momento, sin embargo, pudo haber sido mucho tiempo. Pero en una situación como esa, un momento parece mucho tiempo. Usualmente queremos que el río se seque antes de que demos un paso, pero Dios realmente está llamando a Israel a dar un paso de fe, ¿no? El elder Neil Maxwell, apóstol, del Corán de los Dos, encontró enseñanzas en esto y dijo él una vez, a veces debemos hacer las cosas difíciles que se nos pide que hagamos antes de ser bendecidos. Lo repito, el elder Neil Maxwell dijo, a veces debemos hacer las cosas difíciles que se nos pide que hagamos antes de ser bendecidos. Josué y sus sacerdotes, en una réplica del cruce del Mar Rojo, cruzaron el río Jordán inundado en otro milagro. Pero el milagro no comenzó para el antiguo Israel hasta que Josué y sus sacerdotes se mojaron las plantas de los pies. Todos tenemos la necesidad de entender que debemos caminar hacia el borde de la luz, obedientemente, yendo tan lejos como el Señor nos ha dicho que vayamos antes de esperar que Él nos ayude con el siguiente paso. Note que en el último episodio el Señor les pidió que primero se mojaran las plantas de los pies antes de detener el Jordán crecido tan dramáticamente. Fin de la nota, eso dijo el elder Neil Maxwell, ¿no? El gran Jordán ahora cede, ahora se para ante ver el arca, pues no se paraliza, se detiene, pero no sería la única vez, sino este mismo río se dividió más adelante, de manera similar en otras dos ocasiones posteriores. Ambos fueron milagros, al igual que lo que está aconteciendo en este momento cuando el pueblo de Israel cruza el río. ¿Dónde? Más adelante veremos a Elías y Eliseo que necesitaban cruzar el río juntos. Elías tomó su manto y lo envolvió y golpeó las aguas, y se dividieron de un lado a otro, de modo que ambos cruzaron en seco. Eso lo vemos en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 8. Después de esto, Elías fue llevado al cielo en el carro de fuego, cuando Eliseo
lo parte, lo ve partir, regresó de esta experiencia, tuvo que volver a cruzar el río para llegar a su casa, tomó el manto de Elías que se le había caído y golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, Dios de Elías? Y cuando hubo herido, también las aguas se partieron acá y allá y pasó Eliseo. Eso lo vemos en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 14. El pobre río lo partieron a cada rato, se paralizaba cuando los profetas hablaban. No fue la primera vez, fue la primera vez que le ocurre al pueblo de Israel cuando pasan, pero era luego se parte el río para que pase tanto Elías como Eliseo. Bajo ninguna circunstancia, los críticos podrían decir que en estos casos vino un viento conveniente y secó el lecho del río, o que los dos profetas cruzaron durante un periodo de sequía severa cuando el lecho del río estaba seco. Estos fueron milagros. Damos ese paso de fe, mojemos nuestros pies en señal que estamos avanzando. Debemos aprender a caminar hasta el borde de la luz y dar entonces algunos pasos más en la oscuridad. Entonces la luz aparecerá de pronto y nos mostrará el camino que hay delante. Siempre demos ese paso con fe, ¿no? Como nos enseñaron los sacerdotes que dieron el paso en el río Jordán y es ahí donde recién se detiene. Vemos esto, bonitas enseñanzas que nos da con respecto al río Jordán con el pueblo de Israel, luego vemos a Eliseo, luego vemos a Elías, perdón, y luego a Eliseo, y luego veremos a Jesucristo, obviamente, que en ese mismo río se bautiza, un río que él lo conocía muy bien, obviamente, ¿no? Que lo había ordenado y lo manejaba, y ese río le había obedecido. Ahora es en ese mismo río él, cuando viene y cuando está Juan el Bautista, él se sumerge para ser un símbolo de enseñanza del bautismo, ¿no? Qué bonito. Si queremos saber cómo es el río Jordán en la actualidad, bueno, aquí está una foto en la actualidad. Este es el río Jordán. No es inmenso río ahora, por si acaso. Aproximadamente tiene entre 25 a 50 metros de ancho, ¿no? 25 metros viene a ser pues 80 pies, ¿no? Para los que se han olvidado cómo es la medida en metros, en pies son 80 pies, ¿no? 50 metros, promedio 160 pies. La profundidad es un metro y medio a 3,5 metros, ¿no? Una persona en algunos lugares, en algunas partes del río, una persona, la altura de una persona, y hay otros lugares, otras partes más profundas que es casi 2 personas, ¿no? De alto. Obvio que ha variado, pues, ¿no? Por los años, ya que este río, que es de agua dulce, desemboca en el Mar Muerto. En esta foto ha sido tomada del lado de Israel, ¿no? La foto está del lado de Israel. El río Jordán divide a Israel de Jordania, la cual hemos visto, en lo que lo hemos hablado, y Jordania está al frente, tal como vemos ahí en esas banderitas, y lo cual vemos en la foto. No se ve nada agradable el río, y es porque mientras más llega al Mar Muerto, el río se saliniza. ¿Qué quiere decir eso? Esto quiere decir que el río se vuelve salado hasta llegar al Mar Muerto, que es totalmente salado y no hay vida. Es por eso el nombre, ¿no? Mar Muerto. Eso es lo que ocurre, ¿no? Es pequeño, no es tan grande, no es un río inmenso, es un río pequeño, bueno, en la actualidad, ¿no? Acá hay otros dibujos, acá vemos la trayectoria del río Jordán para entenderlo. Si lo vemos según los puntos cardinales, el río va de norte a sur, ¿no? Nace en las montañas del el Antilíbano, en el monte Hermón. Jordán significa, el Jordán justamente le pusieron el nombre Jordán, que significa el que fluye hacia abajo. ¿Por qué hacia abajo ese nombre? Justamente donde nace el río, que en la parte norte, nace a los 500 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Un monte donde hay nieve, obviamente se desliza, como todos sabemos, eso crecen los ríos, y termina, donde termina, que es en el Mar Muerto, termina 400 metros debajo del nivel del mar. A esa altura está el Mar Muerto. 400 metros debajo del nivel del mar.
Israel usa este río también, mientras su trayectoria, mientras viene del norte al sur, usa en sus inicios donde es agua dulce para regar sus sembríos y deja pues una parte que siga fluyendo, ¿no? Tampoco, sino porque si no lo seca. Esto hace que el río pues vaya perdiendo su caudal, ¿no? Es por eso que vimos en la foto anterior ya un río prácticamente pequeño, pequeñísimo. ¿Por qué? Porque en la parte norte obviamente sacan casi todo el agua, ¿no? En la foto de la derecha vemos cómo personas de todo el mundo llegan al río Jordán para bautizarse, ¿no? Para ello han acondicionado pues una parte para que los turistas puedan ingresar al río, ¿no? Es una experiencia muy agradable, muy bonita que ellos testifican de eso, porque obviamente recordando al Mesías que se bautizó en esas aguas, ¿no? Han hecho una especie de pila bautismal, obviamente con el río fluyendo, y las personas ingresan y se bautizan, ¿no? Es una experiencia muy bonita, hay videos de eso incluso, que uno puede verlo y apreciarlo. En el capítulo 4, avanzando, vemos que cada tribu enviaría un representante para tomar una piedra, sin lugar a dudas una grande, del suelo seco del río donde Israel cruzó, para que las piedras pudieran establecerse como un recordatorio, ¿no? Josué también levantó una pila de piedras memoriales en el mismo suelo del Jordán para que cuando bajara en una temporada de sequía, esas piedras puedan ser vistas y testifiquen del tiempo en que Dios secó por completo el Jordán. Una enseñanza más, ¿no? Especialmente en el tiempo de sequía, necesitamos nosotros recordar las grandes cosas que Dios ha hecho, ¿no? Entonces era un símbolo que ellos iban a tener ahí por siempre. Y ahora en el capítulo 5 nos dice que los reyes enemigos de Israel oyen la noticia que el río Jordán se secó para que pase el pueblo de Israel. No es para menos que el temor les haya invadido, ¿no? Pero nos dicen que aparentemente durante todos los 40 años en el desierto, ninguno de los hijos nacidos durante ese tiempo fue circuncidado. La circuncisión es una señal del pacto de Abraham. No es una señal de la ley de Moisés, ya que entrarían a la tierra prometida a Abraham. Ahora Dios ordena que esto fuera hecho. Pero la pregunta que uno se hace es, ¿justo en este momento? Ingresarían a la tierra prometida, tenían que estar puros y faltaba algo. Así que Josué los circuncidó. Qué momento más oportuno, ¿verdad? La circuncisión era siempre un poderoso acto de consagración a Dios. Eso tenemos que recordarlo. En ello, un israelita dice, pues, yo no soy como las otras naciones. Yo escucho a Dios y hago lo que Él dice que debo hacer. Por eso me circuncido, ¿no? Eso es lo que ellos decían. Obviamente esto era suicida, ¿no? Desde el punto de vista militar. Todos los hombres de edad para pelear fueron hechos completamente vulnerables y se volvieron inhábiles, ¿no? Para pelear por un periodo de varios días, ¿no? Hasta que sanaron. La circuncisión era un requisito para el pueblo de Israel. ¿Qué es la circuncisión? Por si acaso, si no queda claro, eso a ningún hombre le agrada, por si acaso, nada menos cortar el prepucio del pene a los varones, ¿no? Eso es la circuncisión. Ahora tenemos que saber que esto ocurre más o menos 1250 años antes de Jesucristo. 1250 años. Es decir, que no existía la lidocaína. ¿Qué es la lidocaína? Pues es lo que está hecho la anestesia, ¿no? Así que la circuncisión era de lo más rudimentario. El apóstol Pablo dijo que es mejor la circuncisión del corazón. Wow, grandes palabras que dijo, ¿no? En Romanos capítulo 2, versículo 29, para los que están pensando que todavía sigue presente o se debe hacer la circuncisión. Es que es más por higiene, ¿verdad? Entonces Israel no solamente cruzó el Jordán en un indeseable lugar militar, ellos se ponen casi justo enfrente de Jericó, los más fuertes puestos militares de los cananeos, ellos también incapacitaron a su ejército por varios días. ¿A alguien se le ocurriría hacer eso antes de enfrentar una guerra? Pregunta. Ellos hicieron esto porque ellos confiaron en Dios y en sus instrucciones, en lugar de su propia sabiduría.
Una enseñanza más, ¿no? Celebran la Pascua, nos dicen de un milagro que llega a su fin, el maná cesó al día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, ¿no? El cruce de Israel hacia la nueva tierra también se hizo el primer día de la Pascua, invocando nuevamente la simbología de liberación de la esclavitud y de la muerte. Cuando el pueblo era capaz de proveer para sí mismos de los ricos productos de Canaán, Dios detuvo el maná. Él no quería que ellos se hicieran perezosos, ¿no? Sino que entraran en una nueva asociación de confianza en Él. Tenemos que confiar en Dios, que Dios traerá el maná todos los días a nuestras casas, a nuestros hogares, pero también debemos de confiar en que Él nos provee a través de otros medios. El maná cesó. Imagínense cuántos los israelitas habrían crecido toda su vida con un suministro diario de maná. Nos despertamos y esperamos que haya oxígeno para respirar. Se despertaron y esperaban que hubiera maná para comer. Estoy poniendo el ejemplo, ¿no? Nosotros nos levantamos todos los días y sabemos que hay oxígeno. Ellos se levantaban, se despertaban y esperaban que había maná y eso había que comer. Si hubiera sucedido todos los días durante toda su vida, ¿les habría parecido un milagro? ¿No habrían dicho, no todos comen maná todos los días? No sabrían nada diferente. Para esta generación de israelitas, la pérdida del maná diario debe haber sido preocupante, ¿verdad? Se habrán hecho pues la pregunta, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué vamos a comer? No tengo otras recetas, ¿no? Todo lo que sé hacer son con comidas de maná. Hizo llover maná del cielo sobre todo Israel, 6 días a la semana durante 40 años, para que no perecieran por falta de pan. Pero el maná cesó al día siguiente después de que comieran del grano tostado de Canaán. Luego se les pidió que proporcionaran su propia comida. Asimismo, durante 40 años en el desierto, la ropa usada por todo Israel no se envejeció y sus zapatos no se gastaron. Pero cuando entraron en su tierra prometida, el Señor les pidió que se proveyeran de su propia ropa. Así como los israelitas se tienen que circuncidar para entrar a la tierra prometida, veamos lo que sucedió con los pioneros después de la restauración de la iglesia. Vamos a ver una historia también conocida. Dice, después de la llegada, eso lo dijo el presidente Joseph Fielding Smith, eso está en Doctrina de Salvación, ¿no? Eso fue editado por el presidente McConkie, el elder McConkie. Dice, después de la llegada de los pioneros al valle del lago Salado y posteriormente durante un periodo considerable, todos los que entraron al valle se bautizaron nuevamente a pedido del presidente Brigham Young, quien, con el consejo de los 12, dio el ejemplo a la gente, que se reunían de todas partes del mundo. Hubo varias razones para esta acción por parte del presidente Young y los hermanos líderes. Ellos declararon que era para la renovación de sus convenios. Vinieron al valle regocijándose después de muchas pruebas y penurias indecibles de una tierra donde habían estado sujetos a la violencia de la turba y al dictado de parte de enemigos que les negaron el privilegio garantizado en la constitución de nuestra tierra, de adorar a Dios de acuerdo con el dictado de la conciencia. Después de su llegada a esta tierra occidental, estaban libres de molestias y en humildad se acercaron al Señor, no por transgresión, sino por el agradecimiento por haber sido librados de malvados enemigos. Y sabiendo que no había mejor manera de expresar su gratitud, decidieron hacer pacto con el Señor, que desde ese momento en adelante les servirían y guardarían sus mandamientos. Como señal de este convenio, entraron al agua y fueron bautizados y confirmados, renovando sus convenios y obligaciones como miembros de la iglesia. Nuevamente se bautizan en la tierra prometida, así empezaron a construir la ciudad de Utah los pioneros. Qué bonito, ¿verdad? Tan igual como algo similar hicieron el nuevo convenio que estaba haciendo el pueblo de Israel al circuncidarse. Los pioneros no se circuncidan, sino que
obviamente se bautizan de nuevo, señal del nuevo pacto. Al final del capítulo 5 vemos que el capitán del ejército del Señor, que es Cristo mismo, que es el soldado jefe de su propio ejército como comandante, lleva el título de capitán del ejército del Señor. Con este nombre se le apareció a Josué, quien al verlo con la espada desenvainada en la mano y al oírlo decir, como capitán del ejército del Señor he venido ahora, Josué se postró sobre su rostro a tierra y adoró. El capitán del ejército de Jehová le dijo a Josué, quita el calzado de tu pie porque el lugar en que tú estás es santo. Las instrucciones adicionales que se dieron entonces no se han conservado para nosotros. No se dice nada más. Es provechoso comparar esta aparición de nuestro Señor a Josué con su aparición a Moisés en la zarza ardiente, en cuyo momento la tierra también fue santificada por la presencia personal de la deidad. Entre los mensajeros justos de los reinos de los espíritus, nadie excepto la deidad aceptará la adoración de los mortales y nadie excepto el Señor mismo santifica un lugar para que los mortales reciban la orden de quitarse los zapatos. Tan igual como Moisés, el Señor tiene a Josué y Josué necesitaba conocer lo divino. ¿No? Qué bonita experiencia que tiene Josué ante la aparición de un ángel. ¿No? Viene el ángel, pero obviamente el ángel viene con la espada desenvainada, dice en la mano, ¿no? Obviamente defensor, iba a defender a su pueblo, iba a pelear y él estaba listo, ¿no? Nada menos que Jesucristo es el que se le aparece, dicen los estudiosos, ¿no? Eso representa a Jesucristo, obviamente como ángel, en la cual se le aparece a Josué, quien es el nuevo líder, ¿no? Una bonita experiencia que tuvo. Ahora veremos en el capítulo 6. Jericó no era una ciudad excepcionalmente grande, ¿no? Pero era importante, una fortaleza formidable. Si Israel pudiera derrotar Jericó, ellos podrían derrotar cualquier cosa, otra cosa que se les enfrentara en Canaán. De nuevo vemos la sabiduría de Dios como opuesta a la sabiduría humana, ¿no? Israel se enfrenta a su rival más difícil primeramente, no lo deja para el final, sino es el primer rival a enfrentar. Josué tuvo que decirles a los sacerdotes por qué, porque lo que se les pidió era inusual, ¿no? Josué les tiene que explicar lo que iban a hacer, en qué consistía cómo van a atacar, ¿no? Normalmente los sacerdotes y el arca del pacto no iban con Israel a la batalla, ¿no? Ellos se quedaban. Esa es la bendición que ellos tienen, ¿no? Jericó no era una ciudad grande, ellos podían marchar alrededor de ella fácilmente en un día, ¿no? Mientras el pueblo de Jericó vio a los israelitas marchando alrededor de su ciudad, ellos probablemente pues sintieron tanto asombro, ¿no? Como terror. Esto necesitó valentía de parte de Israel para hacerlo, ¿no? Israel estaba libre para atacar durante este tiempo y pudo haber sido fácil para el pueblo de Jericó atacarlos también desde una posición alta de los muros, ¿no? Esto necesitó resistencia de parte de Israel para hacerlo. La marcha fue por 6 días, ¿no? Y ellos tuvieron que persistir en algo que no parecía tener mucho sentido, ¿no? Nadie, pues, ni los del pueblo de Israel estaban convencidos, obviamente menos los del pueblo de Canaán, ¿no? Canaán decía, ¿y estos qué están haciendo? ¿No? Jericó estaba directamente en el camino de los israelitas invasores, ¿no? Necesitaban tomar Jericó antes de poder entrar y conquistar otras partes de Canaán. Esto es lo que Josué planeó hacer. Cabe preguntarse cómo se pudo reconocer tan fácilmente a los espías cuando entraron en Jericó. Los arqueólogos dicen que la ciudad ocupada es pues solo de 6 a 10 acres, ¿no? De tierra. Más o menos, para tener una idea, son como 10 estadios. Todo eso era Jericó. Por lo tanto, los extraños se notaron, pues, ¿no? Rápidamente, ya que todos los habitantes de la ciudad evidentemente se conocían bien, ¿no? El hecho de que la circunferencia de la ciudad fuera tan pequeña también hace más comprensible cómo el ejército israelita podía marchar alrededor de ella con tanta facilidad todos los días durante una semana. En esto, la impotencia de Israel fue revelada, ¿no? Durante 6 días de marcha silenciosa, ellos tenían una buena vista de los muros que parecían impenetrables, ¿no? Ellos sabían que esta era una batalla más grande de lo que era ellos, ¿no?
de lo que eran ellos. Cada vez que los israelitas marchaban alrededor de esos muros, obviamente veían esa cuerda escarlata colgando de la ventana de Rahab, la mujer que les ayudó. Esta marcha se dio en un lapso de tiempo de 7 días, ¿no? Lo que significa que Israel tuvo que marchar en un sábado. Pero esto fue el mandato de Dios, no de las obras humanas. La orden fue dada al pueblo de gritar después de días de silencio. Esto viene como un reconocimiento de que Dios les había dado todo lo que prometió. Ahora Josué tuvo que ordenarle al pueblo de Israel de guardarse del anatema, ¿no? Cuando ellos iban a invadir, iban a conquistar Jericó, les dice, ¿no?, que ellos tenían que guardarse del anatema, es decir, de lo prohibido. Había cosas prohibidas, ¿no? Con esto él se refiere a los ídolos y cosas asociadas con la adoración idólatra del pueblo de Canaán. Todos los objetos de valor son de Dios, les dice, ¿no? Jericó es la primicia de la ciudad de Canaán. Así que los objetos de valor están apartados para el tesoro de Jehová. Eso es lo que les dice al pueblo, ¿no? Por lo tanto, tenían que obedecer de esa manera. El presidente Kimball, al abordar el tema de los muros, preguntó, ¿por qué los hombres deben confiar en la fortificación física y los armamentos cuando el Dios del cielo anhela bendecirlos? Un golpe de su mano omnipotente podrían dejar sin poder a todas las naciones que se opongan y salvar un mundo incluso cuando esté en sus estertores de muerte. Estertores de muerte, pues, quiere decir cuando estén agonizantes, ¿no? Sin embargo, los hombres evitan a Dios y ponen su confianza en las armas de guerra o en el brazo de la carne. El presidente Kimball dice, ¿no?, que Dios, basta su mano, dice, omnipotente podría dejar sin poder a todas las naciones que se opongan y salvar un mundo, incluso, salvar al mundo, incluso cuando estén en agonía, agonizando, ¿no? Sin embargo, pues los hombres, todos nosotros evitamos a Dios y ponemos nuestra confianza en las armas de guerra, ¿no? Preferimos un ataque nuclear, una bomba nuclear. Eso le tenemos más confianza. Confiamos en el hombre, ¿no? Y eso no está bien. Ahora, entonces, ¿qué pasó? Bueno, vamos a ver lo que sucede. Josué capítulo 6, versículos del 1 y versículo 2. Ahora bien, Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tus manos a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. El Señor tenía una manera, una mejor manera. Sí, Jehová tenía un plan mejor. Jericó caería, pero a la manera del Señor. En lugar de estar armados con espadas y lanzas, estaban armados con cuernos de carnero. En lugar de tomar un ariete, es decir, un instrumento de guerra para golpear las puertas y derrumbarlas, debían tomar el arca sagrada. No estaban dirigidos por generales, sino por sacerdotes. No vestían armaduras, sino vestiduras sacerdotales. Y en lugar de un grito de batalla, hubo tal vez un grito de hosana. Eso se supone. En lugar de someterlos a un asedio militar largo y devastador, el Señor prometió que después de solo 7 días el muro de la ciudad se derrumbará y el pueblo subirá cada uno derecho delante de él. El apóstol Pablo, al comentar sobre este procedimiento bastante inusual, lo explica todo en una simple frase. Hebreos capítulo 11, versículo 30. Por la fe cayeron los muros de Jericó. Nota, hago mención que a veces pensamos que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios muy estricto y duro. Bueno, acá vemos a un Dios estricto que quería que se cumplan sus normas y directivas, pero no es un Dios duro. Vemos a un Dios que va a pelear por su pueblo, que pelea por sus hijos. Fin de la nota.
Al final caen los muros e ingresa Israel y destruye Jericó y salvan a Ra, la mujer que les ayudó. Porque, ¿por qué a Israel le fue ordenado que practicaran la tal destrucción total? Porque los mayores pecados de los cananeos eran espirituales. En el capítulo 7, avanzando, Josué ordenó a la nación, en Josué capítulo 6, versículo 18, que ellos no debían tomar nada del anatema, nada de lo prohibido. Esas cosas estaban asociadas con la idolatría de los cananeos. Las guerras peleadas por Israel en Canaán no eran guerras de saqueo para beneficio personal, eran un instrumento sagrado inusual en manos de Dios, usado para juicio en contra de una sociedad lista para el juicio. Israel no podía ser derrotado por los cananeos, pero ellos podían derrotarse a sí mismos al cambiarse del plan de Dios y su poder. Una vez victoriosos, tenían que ir a conquistar más ciudades, por lo que ahora ya no fueron todos, sino una parte, nada más fueron a la ciudad de Ai. Así se llamaba la ciudad. Fueron pocos porque eran una ciudad muy pequeña, pero el ejército de Israel pierde, sufre su derrota. La derrota que leemos en el capítulo 7 en Ai mostró que lo que le importaba, que lo que importaba no era la fuerza del oponente, sino la ayuda de Dios. Sin la ayuda de Dios, todo estaría perdido. Las buenas noticias son que Dios no le ha fallado a la nación. Las malas noticias eran que esta derrota se debe al pecado de Israel. Josué no necesita temer que el problema es con Dios. Es casi reconfortante descubrir que el problema no es con Dios, es con nosotros. Es por eso que Dios le dice a Josué, levántate. Versículo 10. Dice, y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Él no necesita rogarle a Dios que cambie su corazón a Israel. Josué no necesita rogarle a Dios que cambie su corazón hacia Israel. Josué debe cambiar el corazón de Israel ante Dios. Dios dice que Israel ha pecado. No solo un hombre, sino todo Israel. Es asombroso pensar que la nación entera fue hallada culpable y 36 hombres murieron, todo por el pecado de un hombre y su familia. Debemos comprender exactamente cuál fue el pecado. Alguien en Israel tomó cosas que fueron dedicadas a Dios, dedicadas a su tabernáculo. Un hombre robó a Dios. Del mismo modo nosotros robamos a Él cuando no le damos lo que Él nos ordena darle. Esto debió haber sido una experiencia terrible para Acán. ¿Cómo se llamaba este hombre? Acán. Cuánto mejor es simplemente caminar en obediencia a Dios. Todo este tiempo, Acán ciertamente recordó exactamente lo que había tomado y cómo había deseado no haberlo tomado. Pero él y nosotros deberíamos recordar el arrepentimiento del pecado antes de pecar, no después. ¿Qué había sucedido? Que Acán, al ver los tesoros que habían en Jericó y que el Señor había ordenado que sean para el tesoro de Jehová, escondió una parte. Lo escondió en su tienda. Nadie se iba a dar cuenta. Y por cierto, nadie se dio cuenta. Nadie de los israelitas. Pero Acán no contaba que Jehová lo sabe todo y todo lo ve. Los hijos e hijas de Acán tenían un conocimiento específico del pecado, porque es improbable que él pudiera enterrar bajo su tienda sin que ellos supieran. Este capítulo termina con el final de Acán y toda su familia y todo lo que poseía. Una muerte terrible, obviamente, la que llega a tener acá. En el capítulo 8 vemos el versículo 2. Y harás a Ai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey. Solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues una emboscada detrás de la ciudad para los de ella. Dios les permite en el capítulo 8 su segunda conquista,
con la ciudad de la ciudad de Ai, les permite que se queden con los despojos de la ciudad de Ai. Qué tonto se ve Acán, ¿verdad? Ahora. Él pudo haber tenido lo que su corazón deseaba, si tan solo hubiera esperado en el Señor por ello. Esta vez Josué no envía 3,000 hombres, como antes en el Josué capítulo 7, versículo 4, que envía 3,000, ¿no? Ahora envía 30,000 hombres fuertes. Necesitamos recuperar la victoria. Deben usar cada recurso y los mejores recursos para la victoria. El pueblo estaba medio triste por haber perdido y obviamente que ellos necesitaban ganar. Al avanzar, llegamos al capítulo 23, los últimos días de Josué. Bajo el liderazgo de Josué, el ejército de Israel terminó con la ocupación militar de los cananeos. Ahora solo queda que cada tribu posea completamente lo que Dios les ha dado. Si ellos no se separan de las influencias impías a su alrededor, esas influencias se convertirán en instrumentos de tortura para ellos, llevándolos a la destrucción. Lo que hoy es un cananeo inocente, en nuestras vidas puede convertirse mañana en una tortura y una trampa. Cuán a menudo vemos la tentación que hemos consentido y animado y complacido convertirse en un escarnio y una espina en nosotros. Esto lo vemos en el versículo 7 del versículo 23, del capítulo 23, cuando dice, para que no os mezcláis con estas naciones que han quedado entre vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis ante ellos. Y también les hace recordar en el versículo 11, por tanto, tened mucho cuidado por vuestras almas, de que améis a Jehová vuestro Dios. El gran Josué conquistador termina sus días en la tierra prometida, dando estos consejos. Tened mucho cuidado por vuestras almas, de que améis a Jehová vuestro Dios. Cuidemos el alma, cuidémonos nosotros, cuidemos el amor que damos. ¿Damos a Dios o a quién damos amor? ¿No? Ese amor hacia nuestra propia alma. Obviamente, en el capítulo 24, Josué les ordena escoger a quién servirá. No si van a servir. Todos serviremos a alguien, ya sea el diablo, intencionalmente o no, o al Señor. Realmente no se nos da la opción de no servir a nadie. Josué no está tratando de desanimar la fe de ellos, pero intenta desanimar un compromiso a la ligera de seguir al Señor. Ellos necesitan recordar que están sirviendo a Dios bajo un pacto que promete que serán maldecidos por su desobediencia. Jesús expresó el mismo tipo de advertencia. Él dijo que seguirle necesitaba un compromiso total en Lucas capítulo 14. No es que Jesús no quisiera seguidores, pero él no quiere compromisos rotos fácilmente y hechos a la ligera. Ahora se han asentado en Canaán, pero no han expulsado del todo a todos los demás. ¿Qué problema presentará eso? Como los lamanitas para los nefitas, las naciones de Canaán serían lo que dice segunda de Nefi capítulo 5, versículo 25, un azote para Israel, para incitarlos a que se acuerden de mí, y por cuanto no se acordaren de mí, ni oyeren mis palabras, los azotarán hasta la destrucción. Fin del versículo. Es por eso el versículo 15 que da Josué. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. En nuestro mundo de hoy, una cosa no ha cambiado desde que Josué habló. Aquellos que eligen servir al Señor siempre escucharán atenta y específicamente al profeta. En el Israel moderno, servir al Señor significa seguir cuidadosamente a los profetas. Ese es el contraste, esa es la elección. O estamos del lado de la línea del Señor o del lado del adversario. Nefi declaró en segunda de Nefi, capítulo 10, versículo 23, somos libres para actuar por nosotros mismos,
para elegir el camino de la muerte eterna o el camino de la vida eterna. Fin del versículo. Hay dos influencias en el mundo. Una es la influencia de nuestro Padre Celestial y la otra es la influencia de Satanás. Podemos elegir en qué territorio queremos vivir, el de nuestro Padre Celestial o el de Satanás. El presidente Smith dijo, citando a su abuelo, hay una línea de demarcación bien definida. A un lado de la línea está el territorio del Señor, al otro lado de la línea está el territorio de Satanás. Si te quedas del lado de la línea del Señor, estás perfectamente seguro, porque el adversario de toda justicia no puede cruzar esa línea. ¿Qué significa eso? Significa que aquellos que viven vidas rectas, esforzándose por guardar todos los mandamientos de nuestro Padre Celestial, están perfectamente seguros, pero no aquellos que juegan con sus consejos como lo hacen siempre. Qué gran consejo que nos da. Finalmente, Josué repartió diferentes franjas de la tierra de Canaán a cada una de las 12 tribus de Israel. Eso lo vemos en Josué, capítulos del 13 al 21, ¿no? Todo eso es la repartición. Estas tribus eran como grandes familias extendidas, ¿no? Cuya autoridad recaía en el varón de más edad, el padre. Al tomar posesión de sus lotes, las tribus establecieron ciudades, plantaron cultivos y criaron rebaños de ovejas y cabras, como se creía que las tierras de estas tribus habían sido asignadas por Dios. Nadie podía vender, hay que recordar esto, a nadie podía vender o rentar su propiedad a otra persona. Si eso ocurría, la tierra debía ser devuelta a la tribu a la que Dios se la había dado primero. El libro de Josué termina con una nota triunfante, pero hay premoniciones de problemas en el futuro, porque incluso cuando todas las naciones han sido sometidas e Israel disfrutaba de un reposo, había remanentes de las naciones impías aún en Canaán. Y Josué había advertido al pueblo antes de morir: tened sumo cuidado, lo dice en Josué capítulo 23 del 11 al 13, ¿no? Tened sumo cuidado por vuestra vida de amar al Señor vuestro Dios, porque si os volvéis y os unís al resto de estos pueblos que permanecen entre vosotros, ciertamente sabed que el Señor vuestro Dios no continuará expulsando a estas naciones de delante de vosotros. Aquí, para terminar la clase, hay una foto. Es de un violinista que tocó 45 minutos en el metro de Nueva York, tal como se ve en la foto en la parte superior. El metro de Nueva York tocó 45 minutos. 4 personas pararon y una persona aplaudió. Logró recaudar $20. $20 por 45 minutos que tocó. La noche siguiente, el mismo violinista tocó en uno de los escenarios más reconocidos del mundo. Cobraba mínimo $100 cada entrada. El experimento probaba que lo extraordinario de un ambiente ordinario no brilla, no se lo reconoce. Existen profesionales brillantes que no reciben una recompensa acorde a su potencial. Una vez que se arman de valor y se marchan de este tipo de ambientes, florecen y crecen. Cuando una persona no está en el ambiente correcto, la gente podrá pasar a su lado y no ver lo excepcionales que son. Solo por favor, asegurémonos de estar donde debemos estar. La pregunta es, ¿dónde debo estar? Debemos estar del lado del Señor. Ese es el consejo que se nos da y que Josué le da al pueblo de Israel. El pueblo de Israel todavía titubea. ¿A quién elegir? ¿Elijo al Señor o elijo al adversario? Y esa es siempre la pregunta que se hace el ser humano. Obviamente que de boca siempre decimos elegir a Dios, pero nuestro corazón verdaderamente también sigue así como sigue la boca, seguir al Señor.
Debemos nosotros estar en el lado del Señor, así como este violinista, así como el pueblo de Israel empezó, estando al lado del Señor. El pueblo de Israel empezó así, pero no sacó a todos los cananeos, por lo que ellos luego pierden, que ya lo vamos a ver más adelante. Este violinista, un gran violinista, de nada sirvió tocar en el metro de Nueva York. No era el lugar, no estaba en el lugar. Debemos estar del lado del Señor. Esa es la meta, esa es la enseñanza, eso es lo que nos aconseja Josué. Y les comparto esta clase. Gracias por acompañarnos y como siempre, nos vemos cada semana. Gracias.